El 19 de junio los colombianos fuimos ejemplo de normalidad. Bienvenidos a esta triste historia del día sin IVA. Cultura cívica, libre mercado y transparencia. La expectativa. Y mañana tendremos ese primer día que empieza con este 19 de junio, tendremos el segundo, el 3 de julio y el tercero, el 19 de julio. Esto va a permitir liquidar inventarios para muchos negocios en nuestro país, pero sobre todo le va a permitir a muchos colombianos acceder a productos importantes en mejores condiciones. E inviten a la ciudadanía a consumir. A que los ciudadanos confíen en el día sin IVA. La jornada contará con el acompañamiento del gobierno, con el fin de lograr el objetivo de salvar empresas, conservar el empleo y que los consumidores consigan productos a un menor costo. La penosa realidad. El balance que tenemos de la jornada de hoy del día sin IVA, donde hay yo creo que un mensaje también importante, el número de establecimientos de comercio que hoy, cumpliendo los protocolos, estaban en funcionamiento, y también destacar el buen comportamiento El mensaje del gobierno fue claro. Ustedes mandatarios miren cómo hacen para controlar su gente. Bienvenido. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es el día sin IVA, el famoso día sin IVA. Voy a mostrarles. Hoy es viernes 19 de junio, día sin IVA. Ya estoy mirando en todas las redes sociales y en los informativos que las personas están saliendo como locas a comprar. Quiero saber tus comentarios. ¿Qué? Se me dañaron estas gafas, perdón. Ustedes, empresarios, emprendedores y emprendedoras, ¿qué opinión les genera este día sin IVA? ¿Han aprovechado esta oportunidad? Estoy mirando por todas las redes sociales que hay cantidad de personas en este momento haciendo filas y filas y filas para comprar. ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Es solo una cuestión de precio y de calidad? ¿Basamos nuestras decisiones de compra únicamente en consideraciones racionales? Los expertos de marketing se fijan cada vez más en nuestros patrones de conducta subconscientes, sobre todo en tiempos de dificultades económicas. Como vemos, esta es una excelente estrategia de la escasez. Es la estrategia de la escasez en marketing, donde las personas solo tienen la oportunidad en un determinado tiempo, que en este caso son hoy, 19 de junio, 24 horas, de comprar con promociones aparentemente. Quiero saber aquí abajito en los comentarios a ustedes qué les genera esta estrategia de marketing. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con el día sin IVA? Si bien hoy nos encontramos ante un panorama del COVID, donde nos dicen que debemos resguardarnos en casa, que debemos de cumplir unos protocolos de seguridad diarios, donde tenemos, por ejemplo, en mi ciudad, en Cali, Colombia, tenemos que cumplir el pico y cédula, es decir, unos días les toca las cédulas pares y otros días a las cédulas impares para poder hacer todo tipo de diligencias personales. ¿Cómo es posible que hoy, viernes 19 de junio, podamos todos salir a comprar? ¿Sí? En este momento quiero reaccionar a lo que estamos viendo en redes sociales. De dos en dos. De 1 metro de distancia. ¿Qué opinión tienen ustedes frente a esta situación que nos ha presentado el Estado de que permita aparentemente 3 días sin IVA? No quiero sesgarme a dar una opinión positiva o negativa frente al tema, sino que quiero que ustedes aquí abajito en los comentarios me digan qué opinión les surge frente a esta situación. El día sin IVA aumentan los precios en un 19%. Es mi caso, iba a comprar un nevecón, el cual el día de ayer, 15 de junio de 2020, valía 2.470.000 pesos. Hoy voy a ver el mismo nevecón por hacer y en Alcosto y en Catronis,
y vale 3.050.000 pesos, el 19% exacto. O sea, es indignante cómo nos dejamos tumbar y robar y vamos a seguir y vamos a salir a comprar ese día. Yo creo que es el momento de darle la espalda a los comerciantes y que se quiebren y que se vayan para su madre, porque esto es indignante. O sea, es ofensivo contra nosotros, contra los colombianos de bien. Hola emprendedores y emprendedoras, un día más en esta información que quiero brindarles. El día sin IVA ha llegado. Vamos a ver qué nos encontramos, cuál es la expectativa. Aquí en Dollar City están los precios iguales. Por que ayer miramos esto, mira, 6.000 pesos, el mismo. Este de aquí, 6.000 pesos, lo mismo. Este de aquí, 4.000 pesos, lo mismo. O sea que realmente descuentos que decía allí una norma de juguetería y cosas así, ¿no? Eso está bastante lleno, hay bastantes personas comprando, todos los almacenes con su protocolo de seguridad. Lastimosamente no pudimos entrar a electrodomésticos porque hay demasiada gente haciendo fila esperando. No me parece bien que sigan cobrando los mismos precios de ayer, o sea, no hay descuentos. Mira, acá por ejemplo en la juguetería, lo mismo, 10.000, todo lo mismo. O sea que realmente un descuento que se ve así. Este tipo de videos es para que reflexionemos todas las estrategias que podemos implementar en nuestro marketing para nuestro negocio, emprendimiento y todo lo que nosotros queramos. Marca personal también es muy importante. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales como Mayde León Consultora, Facebook, Instagram y YouTube. Comparte este video con todas las personas que tú creas conveniente. Déjame saber tu opinión con una manito arriba o una manito abajo. ¿Qué opinión te trae este día sin IVA? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Como vimos, hay muchos protocolos. En este centro comercial se cuidaron bastante de que no se aglomeraran las personas. Hay varias entradas cerradas, algunas abiertas con todas las personas allí. Hay bastantes policías que están cuidando, custodiando que se cumplan los protocolos de seguridad. Y ahí ves demasiadas personas comprando absolutamente de todo: ropa, juguetes, alimentos, electrodomésticos, absolutamente todo. 2000 años más tarde. El auge de los gigantes como Amazon y Alibaba a mediados de la década de los 90 cambió la faz de la industria minorista. Lo que vivimos con el día sin IVA demuestra la urgente necesidad de seguir adaptando los negocios, los emprendimientos y las empresas al comercio electrónico. ¿Se han hecho esfuerzos? Sí, pero el confinamiento aceleró esta necesidad y las largas filas, tumultos y aglomeraciones vistas evidenció este gran reto que tenemos en el país. Por esto, las grandes empresas deben optimizar y perfeccionar sus plataformas de compra y envíos de productos. Nuestros empresarios se han esforzado en cumplir todas las medidas de bioseguridad en tiendas físicas, pero también deben invertir en grandes plataformas para atender la demanda de los consumidores. En esto, las pymes paradójicamente les llevan gran ventaja, pues muchas pequeñas y medianas empresas han invertido desde que nacen en sus transacciones electrónicas. Las grandes empresas pueden y deben responder a esta nueva demanda. El comercio electrónico ha sido una herramienta clave para el abastecimiento en esta cuarentena. Lo visto en días pasados queda como lección para que de aquí en adelante las empresas inviertan en ofrecer sus productos y servicios
sin que el colapso presencial se traslade al colapso virtual. Hoy lo que va a haber es un mierdero con la gente. Qué distanciamiento social tan estúpido el del gobierno. Bueno, miren, ¿cómo les parece? Ahí quedó la cuarentena de 3 meses. Imaginen el contagio santenaz. Miren, en la calle, la fila tan tremenda que hay. Definitivamente por la calle se asoman. ¿Dónde están las autoridades competentes? Ni se sabe, ni un policía. Hagan esto viral, mándenlo a las redes. Uy, marica, ¿cómo paré la turba de los zombies? Hablamos de la jornada de hoy del día sin IVA, donde hay, yo creo que un mensaje también importante, el número de establecimientos de comercio que hoy, cumpliendo los protocolos, estaban en funcionamiento, y también destacar el buen comportamiento y donde nosotros tenemos que sacar lecciones muy claras frente al comportamiento de la sociedad, el comportamiento individual, y cómo también podemos tomar mejores medidas desde el punto de vista del comercio y las autoridades. Así es, presidente. Un saludo también a usted, a los colegas y a todos los colombianos. Yo quiero invitar y arrancar esta expresión reiterando lo que ha sido nuestra central preocupación, y es proteger la vida de los colombianos. Ese ha sido el centro de este proceso de aislamiento inteligente, pero también de la reactivación productiva. En el marco de ese propósito, hemos dado vida a esta reactivación de los sectores productivos, buscando que hubiera responsabilidad del sector empresarial por cumplir protocolos, pero también disciplina ciudadana en el uso de los elementos de protección y en el comportamiento, en garantizar los suficientes distanciamientos.